30 de noviembre de 2023, último día de este mes de noviembre. Texto 24, capítulo 1, canto tercero. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatastati Vraya Surashtam Ridham Sauvira Matsyam Kuruyangalam Scham Kalena Tavajamunam Upetyam Tatro Dhavam Bhagavatam Dadarsha. Traducción. Después de esto, Vidura pasó por muchas provincias muy ricas como Surat, Sauvira y Matsya, y pasó por la India occidental conocida como Kurujangala. Por último, llegó a la ribera del Yamuna, donde se encontró por casualidad con Uddhava, el gran devoto de Sri Krishna. Ok, vamos a señalar algo aquí realmente fuera del texto. Sin duda que este tema no va a ser abordado por Prabhupada, pero le damos un vistazo breve. Y es como el Bhagavatam, de acuerdo con nuestra tradición, de acuerdo con los grandes acharyas, el Bhagavatam es el libro que describe la devoción pura, la suprema personalidad de Dios, y sí, se describe como el Srimad Bhagavatam no tiene ni siquiera una sola sílaba, ni de karma, ni jnana, ni yoga, ni moksha. El Bhagavatam, cada una de sus sílabas lo que contiene es prema, es bhakti que conduce al prema, sí, lo más elevado. Así que no tiene ninguna contaminación, y el mismo Bhagavatam y las escrituras hablan de un Amala o Amala Purana inmaculado, sin ninguna sola traza de materialismo, de contaminación material. Siendo así, mm, a lo largo de, digamos, toda la cronología de Guru Parampara y a lo largo y ancho por donde se ha extendido el sistema del Vaishnavismo, se toma el Bhagavatam como tal, con plena seriedad, por los grandes devotos. Simultáneamente, hay algunos momentos en donde el Bhagavatam no es completamente literal. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí, el mismo, al menos la traducción que Srila Prabhupada hace, Prabhupada escribe que por casualidad se encontró Vidura con Uddhava. Entonces podríamos ponernos así muy rigurosos con el Bhagavatam y exigir una explicación, exigir la explicación de por qué el Bhagavatam señala que este encuentro ocurrió por casualidad. ¿Cómo es posible que se utilice ese lenguaje si todos sabemos que no existen las casualidades? Mucho menos un libro que va a hablar de Krishna y del Paramatma y del control del Señor Supremo. Y eso, podríamos exigir una explicación. Nosotros también en nuestro uso diario, en nuestros intercambios diarios, pudiéramos, sí, digamos, adoptar alguna actitud eh, de rechazo tal vez hacia este tipo de expresiones de por casualidad. Y aquí el Bhagavatam está haciendo, como dije, está utilizando más bien un lenguaje más, que podríamos decir,
Sí, no literal, ¿no? Más tal vez popular y sí, popular. Vamos a pasarnos un momento al inglés para ver cómo si la Prabhupada lo traduce aquí. Ujú. What happened, I mean. Eh, Sí, una especie de, sí, por casualidad. s- No es, sí, no es totalmente literal, pero aquí dice que después de haber llegado a la ribera del Yamuna, sucede que se encontró con Uddhava, ujú, donde resulta ser que se encontró con Uddhava. Así que em, a veces también, ustedes tal vez recordarán, a veces también Bhagavatam o las escrituras hablan de mm, por el destino se encontró con tal, o por la buena fortuna sucedió esto y esto. Y como digo, aquí estamos reconociendo que mm, mm, es más bien una expresión popular. Y eso no quiere decir que el Bhagavatam fomenta, digamos, o estimula la idea de que las cosas ocurren por casualidad y que las cosas ocurren al azar. Digo esto porque, habiendo dicho lo que ya dijimos de la importancia del Bhagavatam y que ni siquiera una sola sílaba contiene una traza de contaminación, podríamos entonces tomar con tanta seriedad el Bhagavatam y hacer tal vez tomo- ser rigurosos en un sentido mm, literal y considerar que sí, que el Bhagavatam, como usa este término, casualidad, por casualidad, el Bhagavatam entonces sí, eh, de manera mm, implícita, em, ¿cómo se dice? Fomenta como dije, estimula o fomenta, patrocina la casualidad. Sí, no es el caso. Y nosotros también, como digo, podemos estar un poco más tranquilos si es que nos causa intranquilidad, si es que nos roba la tranquilidad el escuchar que alguien más habla con esos términos de por casualidad. Como digo, es más, el hecho de que se mencione no quiere decir que la persona realmente crea en las casualidades y que su vida se conduce basándose en la creencia de las casualidades y no en las causalidades ordenadas por el plan superior de Krishna. Muy bien, dicho eso, sí, pasemos al comentario de Srila Prabhupada. A ver, a ver, todavía no. Un momento, quiero decir un par de cosas más aquí. Lo mismo sucede con esto mismo de hablar de por casualidad. Lo mismo sucede cuando en nuestro mismo intercambio diario, cotidiano, nuestro lenguaje ordinario, digamos, común, cotidiano, pudiéramos nosotros mismos mm, rehusar, sí, rehusar, sí, rehusar el uso, mm, rechazar el uso de ciertas expresiones, digamos que son populares, como por ejemplo, sí, el- el hablar de alguien que falleció, por ejemplo. Entonces podríamos tener la impresión de que es más es, apropiado para el bhakti o es más acorde con el bhakti, ya que nadie fallece, nadie muere, entonces es mejor decir que sí, que una persona dejó el cuerpo. Y bueno, no es que técnicamente es más apropiado que una persona dejó el cuerpo. Y sí, aunque es más, tal vez más enredado, dependiendo con quién estamos conversando, ¿no? Para algunas personas que tal vez tienen más noción del- de los términos usados en el Bhakti o entre devotos es más fácil utilizar, o es más comprensible utilizar este otro término. Pero para cosas y intercambios en general, es más fácil que a la otra persona nos entienda si estamos hablando de alguien que falleció, por ejemplo. Y eso no quiere decir de que nosotros, por utilizar ese término, nosotros estamos faltando a una comprensión espiritual
pensando que las personas fallecen y habiendo olvidado que el alma nunca muere. Ustedes, no sé si me explico con lo que yo quisiera decir, ¿no? Y así otros términos, así otros usos de otros términos que son, como digo, populares, que no querría decir que nosotros por seguirlos utilizando estamos faltando a comprensiones filosóficas que nos brinda el Bhakti. Ahora sí, vamos al comentario de Srila Prabhupada. La extensión de tierra, que abarca unos 260 kilómetros cuadrados, medidos desde la moderna ciudad de Delhi hasta el distrito de Mathura, que se encuentra en Uttar Pradesh, incluyendo una porción del distrito Gurgaon de Punjab, en la India Occidental, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Importante esto. Y para eso nosotros vamos a abrir aquí el mapa para echar un vistazo de esto que Prabhupada está hablando. Porque aquí ha hablado de algunos nombres y podemos quedarnos en el aire. Voy de vuelta. La extensión de tierra que abarca unos 260 kilómetros cuadrados, medidos desde la moderna ciudad de Delhi, ok, aquí tenemos una referencia, hasta Mathura, en la India Occidental, dice Prabhupada, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Ahora vamos a ir allá para que visitemos el mapa y nos demos una mejor idea. Continuamos leyendo de momento. Esa tierra es sagrada debido a que Sri Krishna la recorrió muchas veces. Ok. Desde el mismo comienzo de su advenimiento, él se encontraba en Mathura, en la casa de Kamsa, su tío materno, y fue criado por su padre adoptivo, Nanda Maharaj, en Vrindavana. Aún hay muchos devotos del Señor que permanecen allí en éxtasis, en busca de Krishna y sus compañeras de infancia, las gopis. No hay que pensar que esos devotos se encuentran con Krishna cara a cara en esa extensión de tierra, pero el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente. ¡Tarán! ¿Cómo les quedó el ojo? Increíble cómo Prabhupada lo pone de manera tan directa. ¿Qué les parece? Vamos de vuelta. El hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente. Qué interesante, ¿no? Y podemos hablar de esto. A ver, nos queda un poco más del comentario. Continuemos leyendo y ahora volvemos para que abarquemos todo el comentario. No se puede explicar cómo esto ocurre, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Ajá. Filosóficamente se puede entender que Sri Krishna y el hecho de recordarlo se encuentran en el plano absoluto y que la idea en sí de buscarlo en Vrindavana con conciencia de Dios pura da más placer al devoto que verlo cara a cara. Wow. Esa clase de devoto del Señor lo ve cara a cara a cada momento, como se confirma en la Brahma Samhita 5.38 de la siguiente manera. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayesu vilokayanti yam syama sundaram achintya guna swarupam govindam adipurusham tamahan bhajami. Abre comillas. Aquellos que sienten éxtasis de amor por la suprema personalidad de Dios, Sri Shyamasundara, Krishna,
lo ven siempre en sus corazones debido al amor y al servicio devocional que le ofrecen. Cierra comillas. Tanto Vidura como Uddhava eran devotos así de elevados, y por lo tanto ambos llegaron a la ribera del Yamuna y se encontraron. Fin del comentario. Wow. Mm. Qué tema de lo más interesante e importante, ya que, a ver, nosotros estamos aquí siguiendo este sistema de Bhakti Yoga y lo defendemos, bueno, al menos, sí, lo defendemos como algo genuino y eventualmente describimos el Bhakti Yoga no como un invento, y hablamos en estos términos de que no es un invento, no se trata de una sugestión, no se trata de una infatuación. No se trata de que estamos plenamente convencidos únicamente por la emoción que nos causa, sino que lo defendemos como algo serio, algo muy serio, de hecho, y algo real, algo verdadero. Ahora, si es verdad que es algo verdadero, si es, si de verdad es algo serio, entonces ese bhakti tiene que tener muestras, tiene que haber pruebas que que nos permitan o que le permitan a otras personas darse cuenta de que sí, de que esto es algo real. Ahora, eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué es así? Porque a menos que tengamos pruebas, a menos que tengamos la capacidad o la oportunidad de verificarlo, entonces entraría nada más en eso, en sugestión y todo lo demás. Pero lo cierto es que sí hay pruebas. Sí, sí las hay. Y para poder percibir esas pruebas, lo que se necesita es que la persona tenga una cierta observancia de lo que ocurre en su interior, porque el Bhakti va a operar, va a trabajar, va a hacer una transformación en el corazón del individuo. Y esa transformación tiene que ser observada por la misma persona. Krishna habla en la Gita, un verso muy conocido, en 9.2 de la Gita. Raya Vidya Raya Guhyam Pavitram Idam Uttamam. Y aquí viene Pratyaksa Bhagamam Dharmyam Susukam Kartum Abhyayam. Pratyaksa Bhagamam. Vamos a ir allá. Y Krishna dice que la puesta en práctica de este servicio devocional le regala a uno una experiencia directa. Aquí está, texto número 2, capítulo 9 de la Gita. Raya Vidya Raya Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksa Bhagamam. Aquí está. Dharmyam Susukam Kartum Abhyayam. Y Krishna dice que este conocimiento, esta puesta en práctica del Bhakti, brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación. O sea que la persona internamente tiene una percepción directa, un pratyaksa, una percepción directa. Y es interesante que esta palabra, como pratyaksa, también se utiliza tiene otros usos, como cuando queremos hablar de algo tangible, cuando queremos hablar de algo palpable, es un pratyaksa también, de algo que yo puedo comprobar con aquí y ahora, ya sea porque lo veo, porque lo saboreo, porque lo puedo tocar, y aquí se utiliza esa misma palabra. Es un pratyaksa, la persona se da cuenta, avagamam, pratyaksa avagamam, lo entiende porque lo percibe, pero hace falta que la persona observe lo que ocurre en su interior. Dicho eso, dicho que sí se puede comprobar. El verso de hoy, entonces, yo dije que es muy importante este tema, porque el verso de hoy habla de la experiencia directa de Dios, de poder verlo incluso cara a cara. He ahí la importancia de este tema, de este verso. Porque por un lado, Prabhupada arriba ha dicho que
Vamos a ver. Ha hablado de Brindavana, de esa tierra de Brindavana, que ahora vamos a ir al mapa para descubrir qué zona es la que Prabhupada está refiriéndose como la más importante, de la tierra más sagrada de Krishna. Y si es la tierra más sagrada, Prabhupada inmediatamente dice que hay personas que viven allí todavía. Y hay, claro, hay muchas personas que viven allí, y muchos de ellos, muchos de esos devotos, dice él, permanecen allí en éxtasis, en busca de Krishna. Y eso, de alguna manera, ya lo sabemos, personas que viven en Brindavan, dedicándose a Krishna en busca de Krishna. Y Prabhupada inmediatamente dice, no hay que pensar que esos devotos se encuentran cara a cara con Krishna, ahí en esa tierra. Mm, O sea, no es un asunto así, digamos, no es más bien literal esto. No es que cara a cara se encuentran con él. Sin embargo, Prabhupada un poquito más abajo dice que sí, vamos a ver, que... mm, ¿Dónde está esto? Que aquí está. Un poco más abajo, Prabhupada dice que esa clase de devotos del Señor lo ve cara a cara a cada momento. Lo ve directamente el Señor. Pero de vuelta no es un asunto literal. También yo hablaba al inicio, ¿no? De cómo ciertas cosas que el Bhagavatam propone no son literal, mm, sino, como en este caso, es otra forma de entender y de explicar, claro. Aquí no estamos hablando de un juego de palabras filosófico para engañar y evadir respuestas, sino es que hay otra forma, hay una forma de explicar cómo es que ocurre esto, que se ve cara a cara, pero simultáneamente no es que se vea el rostro directamente del Señor, pero al mismo tiempo sí. ¿Cómo es eso? Vamos a intentar explicarlo. Pero antes, vamos entonces aquí al mapa. Prabhupada habló voy a retroceder, dijo que desde Mathura, desde Delhi, desde Nueva Delhi, para el oeste. ¿Dónde está Delhi? Aquí está. Bueno, no sé si todos puedan percibir apropiadamente aquí, seguirme lo que estoy haciendo aquí. Estoy acercándome en el mapa de la India, voy un poco más afuera. Aquí tenemos Asia del sur. Por aquí tenemos Afganistán, Pakistán, Nepal, la India, un poco más abajo. Nos acercamos a Delhi. Prabhupada nos está enviando de Delhi para el occidente, hasta, él dice, de Delhi hasta ¿qué lugar? Mathura. Jaipur. No nos está enviando hasta el occidente, sino más bien hacia el sur. Si ustedes ven, tenemos aquí a Delhi, estoy marcando con el cursor, y hacia abajo, hacia el sur, está Mathura, aquí está. Ok, sí, no es que él nos envía hacia el occidente, sino más bien él está diciendo que esta zona se encuentra en la parte occidental de la India. Aquí lo tenemos. Para quienes están observando la pantalla, es toda esta zona de Nueva Delhi hacia el sur, bajando hasta Mathura. Aquí está Mathura. Y es aquí en Mathura en donde vamos a encontrar Brindavan, en esa zona donde está, aquí está, Brindavana. Lo que pasa es que las letras son pequeñas, pero aquí aparece Brindavana. Estoy acercándome un poco más. Aquí está. Esa es, en palabras de Prabhupada en el verso de hoy, la tierra sagrada, como lo dijo, se considera el lugar más importante de peregrinaje de toda la India. Esa tierra sagrada, ¿por qué? Porque Krishna recorrió ese lugar muchas veces, iba y venía. Él mismo, la suprema personalidad de Dios, recorrió ese lugar muchas veces. Si bien es verdad, venimos saliendo de unos versos en donde Prabhupada señalaba que hay muchos otros lugares de peregrinaje, cientos decía, creo que decía miles incluso, de lugares, templos dedicados a Vishnu. Pero esta zona es la más importante, el lugar sagrado más importante de peregrinaje. Ok.
Ahora, am, vamos aquí al el asunto de verlo cara a cara al Señor Supremo, y sin duda que no podemos pasar por alto esto que él acaba de decir aquí, de que, mm, el hecho de que un devoto busque ansiosamente a Krishna es igual que si lo estuviera viendo personalmente. Hay, mm, digamos, en el campo de la neurociencia, hay algunas investigaciones muy interesantes en torno al cerebro y las experiencias del cerebro, y cómo algunas experiencias del cerebro, de experiencias que la persona tiene, eh, ciertas zonas del cerebro las identifican como si están ocurriendo actualmente, aun a pesar de que se trate solamente de un recuerdo, aun a pesar de que se trate solamente de una imaginación. Por ejemplo, nosotros podemos estar viendo una película de terror, un cine de terror, y el cerebro no identifica si eso está ocurriendo de verdad o no. El miedo aparece, y el miedo y el cuerpo mismo va a experimentar una, digamos, la presencia de la adrenalina, y el corazón se va a acelerar y vamos a tener miedo, aún a pesar de que podemos saber racionalmente que lo que estamos viendo es una película, pero el cerebro no, como que no capta tanto el asunto del tiempo, al menos de la misma manera en que se capta en otros momentos, o otra forma de captarlo de forma racional, de manera racional. Entonces, y hay diferentes experimentos, este se sabe, que algunos recuerdos, por ejemplo, en algunos momentos, por ejemplo, en algunas terapias en psicología, cuando la persona trae a su memoria diferentes eventos, diferentes momentos, para tal vez para perdonar o para con diferentes usos, ese recuerdo que la persona trae, evoca, le es suficiente al cerebro como para volver allí y experimentar tristeza o experimentar felicidad, en fin, como parte de la terapia. Y esos son pequeños ejemplos que podemos nosotros tomar, mm, para darnos una idea de lo que Prabhupada está diciendo aquí, de cómo, estoy bajando en el texto. Prabhupada dice: filosóficamente, se puede entender que Sri Krishna y el hecho de recordarlo se encuentran en el plano absoluto. Como dije, estos ejemplos que estoy presentando aquí de la neurociencia son, pueden servirnos para entender esto que Prabhupada está diciendo y darnos cuenta de que no es súper lejana esta idea que Prabhupada está diciendo aquí. No es solamente una forma de escape, porque no hay manera de cómo explicar estos asuntos místicos. No es una explicación rebuscada y utópica. Sí que en realidad ocurre así, con cosas ordinarias, como dije, con recuerdos, con, con mismo con, por ejemplo, cuando al momento de visualizarnos, al momento de visualizar un proyecto, una idea, el cerebro también puede ganar entusiasmo y determinación con visualizarse solamente. Si eso funciona con recuerdos, con proyecciones hacia el futuro en temas ordinarios, ¿por qué no con Krishna? Y así es como funciona con Krishna. A medida que dejamos entrar más a nuestro corazón, nuestra mente, todos los relatos acerca de Krishna, y a medida que cantamos el santo nombre de Krishna, Krishna hace más presencia en nuestro corazón, si bien es verdad, Él ya está allí. A tal punto de que el corazón, a medida que se limpia, mediante el canto del santo nombre, la puesta en práctica de todo el bhakti, todo el sistema de bhakti, a medida que entra en contacto nuestro corazón con los Vaishnavas que tienen ese anhelo y deseo por Krishna, resulta que nuestro corazón va ganando más el deseo por rendirse a Krishna, por servir a Krishna, por agradarlo a Krishna, va ganando más fuerza. Y ese deseo es lo que nos impulsa, eh, algunas, sí, nos impulsa a estar en presencia de Krishna. En algunas ocasiones se presenta esta analogía de cómo el alma, a ver, tenemos el alma que tiene un deseo profundo, intenso de servir a Krishna, de estar con Krishna para servirle y agradarlo. Ese mismo deseo sirve, como dije, como si de una flecha se tratara.
como si una flecha y arco se tratara. Tenemos un arco, una flecha. Tal vez un ejemplo un tanto distante para nosotros porque hoy en día es casi imposible o muy poco probable encontrarse con arcos y flechas, pero se puede entender todavía. Eh, Siendo la flecha el alma propia, el alma es en este caso equivalente a la flecha que va a ser lanzada hacia de vuelta a casa. El alma cual flecha va a enfrentar ese viaje de vuelta a casa. ¿Y de qué depende de que la flecha llegue lo más lejos posible? Va a depender del deseo que se asemeja y se compara con cuánta tensión tenga la cuerda. Sabemos que entre más tensa esté la cuerda, entre más se tira hacia atrás de la cuerda, para así tensarla más, entonces la flecha va a llegar más lejos. Y esa cuerda que es tensada es aquí comparada al deseo que tengamos. Ese deseo intenso por servir a Krishna, por agradarlo, por complacerlo, se incrementa más a medida que se escucha acerca de Él, a medida que se canta su santo nombre, a medida que se está en compañía de los devotos que están buscándolo también a Él. Y buscarlo ansiosamente a Krishna es igual que si uno lo estuviera viendo personalmente. Prabhupada sigue diciendo, no se puede explicar cómo ocurre eso, pero los devotos puros del Señor lo experimentan de hecho. Pratyaksa, como leímos del 9.2. Es una experiencia que el devoto lo está experimentando en su corazón. Lo sabe en su corazón y lo experimenta, lo siente, es simultáneo. Lo sabe y lo siente, allí en su corazón. Es un pratyaksa. No es una sugestión, no es un lavado de cerebro. Es que la persona lo está experimentando. Y para nosotros está también disponible ello, para que podamos experimentarlo. De hecho, ver al Señor cara a cara. Y porque tal cosa, esa experiencia de Krishna cara a cara, motivada por el deseo, y que no es una experiencia, como dijimos, eh, literal. Esa experiencia da placer al devoto porque lo pone en contacto con Krishna a través de la energía interna del Señor Supremo. Y esa energía interna, dadora de placer, Hladini Shakti, es una Shakti llamada Hladini, que se encarga únicamente de darle placer al Señor Supremo. Y para entrar en contacto con Él hace falta mm, nosotros exponernos a esa Hladini Shakti, por lo tanto, verlo al Señor Supremo a través de esa Hladini Shakti otorga plena satisfacción a la persona también. No es posible que la persona se encuentre con Krishna así cara a cara, como estamos diciendo, y que en ese encuentro el Señor Supremo experimente pleno placer y que el devoto no. No es posible. Ambos lo experimentan. Y es tal así, tanto así, que Prabhupada escribe aquí que filosóficamente se puede entender que Sri Krishna y el hecho de recordarlo a él se encuentran en el plano absoluto. Y que la idea en sí de buscarlo en Vrindavan con conciencia de Dios pura da más placer al devoto que verlo cara a cara. Esto es maravilloso porque el acto de buscarlo con ansias, con pleno deseo, Prabhupada dice aquí, con conciencia de Dios pura, con un corazón puro, con un corazón transparente. Hemos venido hablando de la transparencia estos últimos días. El hecho de buscarlo le da tanta saciedad al devoto, a la devota, tanto placer, que ya no está tan interesado en verlo a Krishna tal cara a cara, porque está plenamente saciado en su misma búsqueda. Ya está saciado en su misma búsqueda, porque al ser absolutos ambos, el buscarlo, el recordarlo es lo mismo que estar enfrente de él. El cantar su santo nombre tiene el mismo Shakti que si estuviéramos enfrente de él. Y con esa comprensión, entonces, con esa comprensión en mente, realizamos nuestros deberes de conciencia de Krishna. Llevamos a cabo tareas de conciencia de Krishna con conciencia de Krishna. Con el recuerdo de que Krishna está aquí conmigo en el momento de que canto. Con el recuerdo de que Krishna está recibiendo estos alimentos ahora que los estoy ofreciendo.
con conciencia de que ahora que estoy comiendo estos alimentos, Krishna está siendo complacido por yo mismo tomar sus remanentes. Cada una de las actividades de conciencia de Krishna se llevan a cabo con conciencia de Dios, con conciencia de Krishna, y eso va a otorgar una saciedad que va a hacer con que el devoto, la devota, olviden y sí, no busquen ya tanto verlo a cara porque están saciados. Gracias a la Dini Shakti, gracias a- al, al amor. Y obviamente, vamos a ir terminando aquí, obviamente, eh, esto no es un asunto de, sí, de 2 semanas, de 2 meses, de 2 años. Estamos hablando del cultivo de la sustancia más misteriosa que puede existir, que es el amor por Krishna. Estamos hablando de sí, de cómo funciona la ecuación, pero no puedo simplemente leer un libro y después decir, ok, voy a actuar de manera amorosa. Se requiere un cultivo, se requiere paciencia por ello, se requiere paciencia, confianza para llevar a cabo el proceso, para que entonces el corazón vaya limpiándose e ir actuando de manera más amorosa conforme va pasando el tiempo. No se puede brotar simplemente, pasar de la ausencia de amor a la presencia de pleno amor de un día para otro. No es así como funciona. Hay todo un proceso gradual. Y en eso estamos. Cultivar, desarrollar, cultivar un corazón puro para servir con ese corazón puro de manera amorosa. Vamos a detenernos aquí. Saludos, Satya Vama Prema, Hare Krishna. Buenos días, hermosa alma. Buenos días. Reciba, por favor, mis más humildes reverencias. Buenos días, Satya Vama Prema. Mis reverencias también a usted. Saludos, Nicolás. Hare Krishna. Muy buenos días, Dira. Muy buenos días también para ti. Madhava Priya, Hare Krishna. Saludos. Elisa Sánchez, Hare Krishna, Prabhu Dira. Mis reverencias, respetuosas reverencias para usted. Que tenga un lindo día. Mi agradecimiento para usted por guiarme a los pies de Krishna. Qué bonitas palabras. Gracias. Estamos aquí haciendo nuestro intento por acercarnos todos a los pies de Krishna. Gracias por su deseo de que sea un lindo día. Le diré, Elisa Sánchez, que hasta este momento ha sido para mí un muy lindo día. De verdad que sí. Elisa Sánchez, nuevamente, un maestro espiritual es aquel que enseña, guía y conduce hasta Krishna. Sí, tiene usted la razón. Y es por ello que nos invitan, todos los grandes maestros espirituales, los grandes acharyas, nos invitan a que seamos maestros espirituales también, que encontremos gusto en enseñar, en guiar, conducir a otros a Krishna en la medida en que podamos. Enseñar lo que sabemos. Ellos nos invitan a que también participemos de ese servicio de guiar a otros. Y si lo hacemos, eh, encontraremos mucho placer también, estaremos ahí en contacto con Hladini y mucha protección de parte de Krishna. Espero que sea un muy bonito día para ustedes. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.